Saludos a todas y a todos. Hoy nos adentraremos en un área fundamental del derecho internacional público, que es el derecho consular. El propósito de esta exposición es analizar de manera rigurosa cómo los estados regulan su representación en el exterior para asistir a sus ciudadanos y gestionar la administración pública en territorio extranjero. Para ello, tomaremos como eje central la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que constituye la principal codificación en la materia. Para entender cómo funciona o cómo opera esta rama del derecho, primero debemos preguntarnos de dónde emanan estas normas y estas leyes. El marco normativo moderno que rige nuestras oficinas en el exterior está codificado principalmente en la Convención de Viena de 1963. Sin embargo, la discusión jurídica se enriquece constantemente gracias a la doctrina y el trabajo de organismos, por ejemplo, el de Naciones Unidas, como la Comisión de Derecho Internacional y las leyes internas de cada país. Es muy importante destacar que, al igual que sucede con el derecho diplomático, gran parte de su estructura descansa sobre la costumbre internacional. De hecho, el propio preámbulo de la Convención reconoce explícitamente que las normas de derecho internacional consuetudinario seguirán rigiendo las cuestiones que no hayan sido expresamente reguladas en el texto de la Convención. Precisamente, establecido el orden de las normas, analizamos el paso previo e indispensable. ¿Cómo decide un Estado abrir un consulado en el territorio de otro Estado? El establecimiento de las relaciones consulares requiere cumplir de dos condiciones importantes, esenciales. Primero, que las partes interesadas posean personalidad jurídica internacional para poder adquirir derechos y obligaciones contractuales. Segundo, el mutuo consentimiento entre el Estado que envía, el enviante, y el Estado que recibe, que es precisamente el receptor. Y esto está regulado en el artículo 2.1 de la Convención de Viena, que es un punto jurídico sumamente interesante, y es la relación entre estas oficinas con las misiones diplomáticas. Aquí encontramos cómo la Convención establece que el consentimiento para las relaciones diplomáticas implica también el de las consulares. No obstante, existe una clara separación de destino. La ruptura de relaciones diplomáticas no necesariamente entraña automáticamente la finalización de las relaciones consulares. Y aquí vamos a ver precisamente cómo, una vez que los estados acuerdan relacionarse, el siguiente paso es dar vida a ese espacio físico donde se va a trabajar. Y vamos a ver cómo se estructuran estos puestos. Precisamente la institución física donde se ejercen estas labores se denomina oficina consular o puesto consular. El artículo 1.1 de la Convención de Viena las clasifica jerárquicamente en 4 categorías: consulado general, consulado, viceconsulado y agencia consular. Las dos primeras categorías, el consulado general y el consulado, operan de manera autónoma en las circunscripciones que les fije el Estado enviante. En cambio, los viceconsulados y las agencias consulares son de carácter dependiente. Por ejemplo, un viceconsulado ejerce funciones generales pero limitadas estrictamente a una pequeña circunscripción en torno a su sede, mientras que la agencia consular se sitúa estratégicamente en zonas accesibles para acercar el servicio y sus condiciones operativas, que dependen de acuerdos específicos que son bilaterales. Precisamente, vamos además a ver de la jerarquía territorial la naturaleza jurídica de la oficina, que cambia sustancialmente de acuerdo con el tipo de funcionario que la dirige. El artículo 1.2 de la Convención precisamente divide a las oficinas en dos clases según su jefatura: oficinas de carrera y oficinas honorarias. Las de carrera son dirigidas por funcionarios públicos profesionales que pertenecen formalmente al servicio exterior del Estado enviante. En cambio, las honorarias las encabezan cónsules ad honorem. Tomando como ejemplo la legislación de países como El Salvador, el cónsul de carrera debe ser, por ley, ciudadano de dicho Estado, mientras que los cónsules honorarios suelen ser ciudadanos extranjeros de gran reputación, de una posición económica sólida y del idioma afín, que asumen la representación sin percibir un salario público. Y cabe destacar que protocolarmente los cónsules de carrera tienen precedencia sobre los honorarios. Detrás de esta estructura de las oficinas está el capital humano. ¿Quiénes son precisamente estas personas que dan vida a la función consular? La Convención de Viena les clasifica de manera muy expresa a los miembros que laboran dentro de esta sede. Y aquí podemos ver esta pirámide institucional. La Convención clasifica de manera
muy precisa quienes laboran acá. A la cabeza se encuentra el jefe de la oficina nombrado por el estado enviante y aceptado por el receptor. Debajo de él se sitúan los miembros del personal divididos en 3 subcategorías. Primero, los funcionarios consulares encargados propiamente del ejercicio de las funciones consulares. Segundo, los empleados consulares dedicados a tareas técnicas o de administración. Y tercero, el personal de servicio encargado del mantenimiento doméstico de la oficina. La normativa reconoce también al personal privado, que son empleados particulares de los funcionarios y por ende no forman parte del cuerpo consular oficial. Ahora bien, un funcionario no puede presentarse en un país extranjero, ¿verdad? Y comenzar a actuar de inmediato. Requiere documentos formales que acrediten su investidura. Y acá podemos ver, por ejemplo, los mecanismos de acreditación, que para que un jefe de oficina consular pueda asumir el cargo, el estado enviante debe emitir un documento oficial de nombramiento llamado carta patente o título equivalente. Este documento es sumamente detallado e indispensable, que debe indicar obligatoriamente el nombre completo del funcionario, su clase y su categoría, la sede del consulado y el distrito territorial asignado o circunscripción consular. La carta patente es remitida al estado receptor por la vía diplomática y sirve además para determinar la precedencia entre jefes de oficina de igual categoría en caso de coincidencia de fechas. Cabe destacar que cualquier cambio posterior en la sede o circunscripción requiere que se emita una nueva carta patente. Sin embargo, el nombramiento del estado enviante, ¿verdad?, no es solamente la carta patente, que es la mitad del camino. Falta el consentimiento soberano del estado de destino, que es materiado en el exequatur. El exequatur es la autorización oficial del estado receptor que faculta al jefe de la oficina para comenzar a ejercer sus funciones en el territorio de destino. El estado anfitrión puede negarse soberanamente a otorgar el exequatur sin estar obligado a dar explicaciones. Las causas de rechazo suelen relacionarse con disputas sobre la nacionalidad del funcionario o porque éste sea declarado una persona non grata. De acuerdo con el artículo 23 de la Convención, esta declaración de inaceptabilidad puede ocurrir en 3 momentos claves: antes que el funcionario ingrese al territorio, antes de que inicie formalmente sus funciones en la oficina o bien durante el ejercicio de las mismas, obligando en todos los casos al estado enviante a retirarlo. Para que todo el personal realice sus funciones libremente y sin presiones políticas indebidas, el derecho internacional les concede garantías fundamentales y acá es donde vemos los privilegios y las inmunidades. La Convención de Viena estipula una serie de tratos especiales indispensables para el ejercicio del cargo, conocidos como privilegios e inmunidades, y en primer lugar destaca la inviolabilidad de la oficina, lo que significa que las autoridades locales no pueden ingresar sin autorización a los locales consulares. Asimismo, los archivos, documentos, la correspondencia también oficial va a estar estrictamente protegida de cualquier requisa o intervención en todo momento. En el plano económico, gozan de inmunidad fiscal y aduanera y eximiéndoles también de impuestos a los locales, a la residencia del jefe y a sus bienes de uso oficial. Y también en el plano judicial cuentan con regulaciones especiales como el derecho a negarse, a comparecer como testigos o a entregar documentos en causas judiciales relacionadas directamente con funcionarios o con las funciones oficiales, ¿verdad? Para cerrar esta sesión, tenemos que entender o tenemos que recapitular los puntos más significativos. Aquí tenemos que decir que el derecho consular no es un conjunto de reglas rígidas y estáticas. Es un sistema dinámico basado tanto en convenios escritos como en la costumbre internacional. Cada consulado, jefe de oficina y miembro del personal opera bajo un delicado equilibrio de soberanías. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 sigue siendo el pilar fundamental que garantiza que los estados puedan proteger a sus connacionales en el extranjero y ejercer sus funciones administrativas con total seguridad, respeto e independencia jurídica. Quedo a su entera disposición para responder cualquier pregunta o profundizar en los temas abordados. Muchísimas gracias por toda su atención.